Valientes. El vientre en alquiler es un secreto a voces que se mueve entre la generosidad y el negocio. Hoy hablamos del embarazo subrogado, un tema que deja a los recién nacidos en el limbo y a quienes ofrecen todo este tipo de situaciones en un dilema ético y jurídico. Buenas noches, sean bienvenidos. Hay emociones que no se pueden explicar, como el instante en que una nueva vida comienza. Entonces, teniendo en cuenta la fecha de su última regla, tendríamos para el día de hoy 10 semanas con 5 días, ¿sí? Eso es en base a la modificación que le hice yo ahí un poquito, porque es el primer día de la menstruación que se toma en cuenta, y su fecha probable de parto sería para el 6 de noviembre, ¿sí? Entonces, esa fecha del 6 de noviembre es la que no tiene que olvidar para nada. Entonces, entre los aspectos normales que tendríamos para el tiempo del embarazo, la sensación de cólico o dolor en la parte baja, pues es una sensación normal. Lo que pasa es que ahorita su matriz está en un proceso de estiramiento, porque obviamente hay una estructura, hay algo que está creciendo ahí adentro, que está generando que su matriz pues vaya aumentando de tamaño. Entonces, ese estiramiento es lo que da una sensación como de cólico, una sensación como que si se va a salir algo a través de su parte y una sensación incluso como que si alguien la estuviera presionando. Eso es una sensación normal. Inclusive, en algunas ocasiones los dolores pueden ser pasajeros o pueden ser constantes, más sin embargo, pues deberían de ir disminuyendo paulatinamente conforme va avanzando el embarazo. Entonces, entre los aspectos rutinarios que nosotros vamos a ver ahorita, de primero sí tenemos que tener en cuenta pues que el bebé ya tiene ciertos movimientos, ¿sí? Si usted se da cuenta ahí, pues el bebé se está moviendo, ¿verdad? Entonces hay varios elementos también que evaluamos nosotros, y específicamente le había mencionado los parámetros del tabique nasal. El tabique nasal es este pequeño huesito que miramos acá. Es una estructura esencial que nos sirve a nosotros para descartar anomalías fetales, ¿sí? Ahorita, pues por el tiempo todavía no entramos entre el parámetro para poder hacer ese ultrasonido estructural que le mencionaba, pero media vez veamos esa estructura, pues ya nos da a nosotros la tranquilidad, pues que vamos probablemente sobre un embarazo que todo va a estar, por el momento, pues normal. Vamos a escucharle el corazoncito a su bebé. Entonces, lo que usted escucha es el corazoncito. Un latido, una ilusión, un sueño que empieza a tomar forma. El bebé mide apenas 4.2 centímetros, o sea, es bien chiquito, y tendríamos 11 semanas con un día en base a la medida, ¿veo? Corazoncito que se escucha bien, y por el momento pues se ve todo normal. Decidir tener un hijo o formar una familia es una de las elecciones más personales y transformadoras que existen. Para muchos, es el inicio de una historia esperada, celebrada, incluso planificada. Ya tengo una nena de casi 6 años. Pues para nosotros es algo muy importante pues tener el segundo, y sobre todo pues cómo fue que nos enteramos por los cambios ya que estaban surgiendo en mi cuerpo, y dos, pues porque pues nos dimos cuenta con la falta que siempre hace pues durante el mes. Entonces ahí fue donde nos dimos cuenta que realmente posiblemente había una probabilidad de estar esperando un bebé. Son un montón de emociones encontradas, porque a la vez uno espera tal vez un no, pero también desea un sí. Entonces
es un momento muy emocionante y, como lo repetía, un momento de emociones encontradas en lo que uno no sabe si estar feliz, estar triste, pero tal vez por lo que tal vez uno está pasando, o sentirse emocionado y quererlo uno contar al mundo. Entonces es una serie de muchas cosas, pero lo podría definir emociones encontradas. Uno ya empieza a imaginarse cómo irán a ser sus ojos, cómo irá a ser su carita, a quién se irá a parecer, si tendrá rasgos míos de su papá. Entonces es bonito saber que viene una segunda vida y que viene para poder llenar nuestro corazón. Yo creo que va a ser un bebé que va a venir a hacer esta familia más fuerte. Estoy feliz, mi nena también. Cuando yo miro a mi nena en el ultrasonido y miro cómo se emociona, realmente es algo que me llena mucho, y yo creo que son sentimientos nuevos. ¿Qué va a ser? ¿Qué sentís en tu corazón? Bueno, podría decir que el instinto de mi mamá me dice que va a ser un varón, pero lo que Dios mande, media vez venga sanito, no importa, porque aquí lo estamos esperando pues con mucho amor, y eso es lo que más importa, saber que él o ella está siendo amado por cada uno de nosotros y por cada uno de nuestra familia. Entonces, en lo personal, yo diría que es niño, pero lo que Dios nos mande y esté sanito, yo estoy contenta. Yo quisiera otra nena. Otra nena va. Pero yo creo que estás más convincente tú. Voy a hacer que sea varón. Igual lo vamos a amar mucho. Pero no todas las historias comienzan así, porque mientras unos esperan con alegría, otros enfrentan en silencio el no poder. Yo creo que es sueño de toda mujer, ¿verdad? Poder ser mamá, tener un niño o niña, a la persona que tú eduques, le enseñes. Pero no todas las personas tenemos no todas lo podemos tener. O sea, hay personas que sufrimos mucho de eso y hay otras que con facilidad pues pueden procrear. Pero qué difícil era que cada vez que tenía un retraso y me hacía una prueba de embarazo siempre salía negativo. Y tal vez tú tenías los síntomas y hasta tenías tantas cosas, parecía un embarazo. Y cuando te hacías la ilusión y te hacías las pruebas y siempre salían negativas. ¿Cuánto tiempo estuvieron así probando, insistiendo? ¿Qué era lo que sentías cuando veías esas pruebas? ¿Por qué te querías hacer las pruebas si no tenías síntomas o dudas? Fíjate que fueron por años intentando y nunca, no se logró, la verdad. Ni por parte mía, ni por parte de él, porque realmente éramos los dos los que teníamos el problema. Yo he pasado desde los 17 años haciéndome ultrasonidos, con chequeos con el doctor. A veces tengo citas con él cada 6 meses, cada 3 meses, cada 2 meses, dependiendo cómo vaya mi evolución. Entonces, siempre estoy en constante con él. ¿Qué te dice, por ejemplo? Pues siempre de que
Es como que tampoco va a venir un doctor y te va a decir, mira, tú sos del problema o no podés o algo así. Entonces debes tratar la manera como que darte ánimos y decirlo, seguirlo intentando, hoy no, pero a la próxima tal vez sí. Entiendo que lo dices también porque estás en una etapa fértil de tu vida específicamente. Sí, ajá. Pero fíjate que ya llegas a un punto donde tú decís, bueno, Dios sabe por qué no va, y decís, no, ya no voy a intentar. Si Dios quiere más adelante, y si no, pues así estamos bien también. Se someten a tratamientos estrictos, procesos largos, invasivos y hasta desgastantes, rutinas médicas que cambian su día a día y esperas que parecen eternas. Todo con una esperanza intacta. Sí está la esperanza, pero ya no es como aquel deseo de decir, ay, quiero ser mamá, quiero vivir esa etapa. No, si se da, perfecto. Y si no, pues también. Ha sido una década larga de tratamientos, de todo eso. Bastante. Mucho medicamento, muchas pastillas, muchos ultrasonidos, exámenes, porque aparte de que tuve la operación del fibroma, pues tengo 2 más. Entonces, con el tiempo, si no crecen, pues está bien, pero si crecen, sí va a haber necesidad de retirarlos. Miles de voces nos han entregado su confianza. Y la enfermedad que nos está causando es la infección del VIH. Un equipo de investigación que evidencia la realidad. ¿Y qué tal, buenas? Es para... Que ustedes conseguían sangre, nos dijeron. Envíe su denuncia al nuevo número de WhatsApp 3427 8645. Expedientes. Expedientes. En nuestro recorrido conocimos el corazón de un negocio que aparece frente a todos. Mujeres que alquilan su cuerpo y parejas desesperadas por un ser, el cual aún no tiene nombre. Muchos comienzan a buscar alternativas cuando la esperanza se termina. Caminos que como sociedad pocas veces se hablan, se ignoran o se evitan, pero no por eso dejan de existir. La gestación subrogada es el hecho de brindarle o prestarle el vientre de una persona a una pareja o una persona que por algún motivo de salud, en la mayoría de los casos, no puede gestar directamente un embrión. A eso le llamamos gestación subrogada. Es como prestar nuestro vientre, hacer el trabajo de incubadora durante los 9 meses para gestar una vida que no lleva nuestra ADN. En este caso no lleva tu ADN, entonces. No, el bebé no tiene absolutamente nada. Digamos que nosotros simplemente le prestamos los nutrientes por los 9 meses, pero nos colocan ya el embrión directamente en el útero. Entonces es un embrión ya hecho por un gestante, hombre o mujer, o 2 hombres con un donante, puede ser de esperma o de embriones, de óvulos, para hacer un embrión que es el que colocan a la gestante subrogada. Para comprender esta realidad, decidimos ir más allá de nuestras fronteras y hablar con alguien que ya lo vivió. Una historia que, aunque distante para algunos, abre un debate que incomoda y divide opiniones.
Bueno, yo soy gestante subrogada, lo hice en 3 ocasiones. Se dio por las redes sociales, ¿no? Me dio mucha curiosidad el saber qué era. Pude hacer el contacto con varias clínicas de gestación subrogada, pues que te piden ciertos requisitos bastante importantes para poder hacer este proceso. Y logré dar con una pareja colombiana inicialmente que requería una madre gestante, una gestante subrogada, para poder darle o conformar una familia. ¿Sí? Esta pareja por medios médicos no pudo gestar directamente y lo hicieron por medio de mí. Entonces, uno al conocer los casos, conocer las historias de esas parejas, que en su mayoría de casos son parejas que tienen económicamente solvencia de cómo mantener un bebé, se les da pues esa felicidad de poder traer a su familia un nuevo integrante de una forma no convencional, pero muy segura, y yo creo que es de las formas más seguras que puede existir. ¿Y esas 3 veces ha sido diferente cada vez? Me refiero, como dices, en tu país pues hay agencias o clínicas especializadas para esto. Sí, es correcto. La primera vez fue con una pareja hetero-colombiana con una pérdida, entonces tuvimos que hacer un segundo proceso exitoso, y la segunda vez fue con una pareja homosexual extranjera, también un proceso exitoso. Realmente Colombia es una de las plazas donde las personas pues buscan este proceso porque ya hay la experiencia, hay clínicas especializadas, hay médicos especializados, hay psicólogas ya especializadas en ese tema y hay abogados que se especializan solamente en el tema de la gestación subrogada. Entonces eso es una muy buena plaza para hacer un proceso de gestación subrogada. Es un proceso muy bonito, o sea, te llena el alma, pero también es muy difícil, ¿no? Ves cambiar tu cuerpo, los malestares, el cambio pues de pronto en el ánimo, los dolores, el medicamento. Es un proceso que requiere de mucha responsabilidad, de mucho compromiso, y saber que pues un bebé que tú sientes no se va a quedar contigo. Inicialmente mi primer proceso me afectó bastante, lloré, ¿sí? Pero fue digamos que la manera de sanarlo, ¿no? De decir, bueno, no eres para mí, te entrego a tu familia. Hice algo bonito por ellos y hasta aquí, pero no deja de ser fácil. En ese sentido, todos los gastos corren en torno a esta familia, los que van a ser los padres específicos, o son parte de la agencia, de alguna forma, la clínica, o por tu cuenta. Bueno, inicialmente el primer proceso, los viajes se hicieron por cuenta de los papitos intencionales. Ellos fueron digamos que muy amplios en ese sentido, entonces corrían con absolutamente todos los gastos, viajes, tiquetes, no solamente míos, ¿no? También de mi familia, regalos, detalles, fueron demasiado agradecidos. En el segundo proceso, los viáticos, pasajes en avión desde mi ciudad hasta Bogotá, corrieron de mi bolsillo. Digamos que los papitos intencionales solamente se encargaban de lo básico, citas médicas, exámenes y medicamentos. ¿Cómo te sentiste? Decías que llorabas, pero no es fácil. Sí, lloré mucho al sentir que pasé a un segundo plano, por decirlo así, como que ya no me daban esa atención, sino que ya ese bebé me había quitado esa atención, ya se centraron, digamos que entonces fue difícil. El cuerpo reacciona, yo siempre he dicho que el cuerpo es inteligente, entonces yo me despertaba tipo 11 de la noche buscando a esa criatura que mi cuerpo dio, ¿sí? Como el instinto maternal. Entonces tenía que hacer digamos que otras funciones como para calmar un poquito ese instinto, y pues tuve la oportunidad de estar con la bebé unos meses en la casa de los papitos, y a veces la única forma de calmar mi cuerpo era estando con la bebé, cargándola, ya como que ya podía descansar. De alguna forma, para poder hacer esto, ¿tuviste que firmar algún contrato, llegar a un convenio, hubo algún pago? Sí, claro que sí. Inicialmente pues hay un acercamiento con los papitos intencionales, pues tratando de conocernos un poquito a fondo de qué quieren ellos, cuál es la intención de hacer este proceso. Se firma un documento junto con un abogado que es el encargado pues de verificar que las partes cumplan con todo lo que se requiere, y hay una compensación económica. No se le llama pago porque digamos que uno no recibe un pago como tal por el proceso,
pero es una compensación que te va a ayudar a mejorar pues tu calidad de vida, porque pues se entiende que son 9 meses que debes dejar de hacer ciertas labores que normalmente uno hace, de pronto postergar estudios, trabajo. Entonces hay una compensación económica que te ayuda a mejorar pues este aspecto de tu vida durante el proceso. El embarazo subrogado o vientre en alquiler, como comúnmente se le conoce, es una práctica que, aunque no está abiertamente permitida en el país, ocurre muchas veces en silencio y detrás de acuerdos privados y decisiones que van mucho más allá de lo médico. Primero nos metimos a ver en las redes sociales, en todas las redes sociales, a ver qué era lo que encontrábamos. Y básicamente encontramos un grupo donde habían muchas personas, pero lo interesante era que era un grupo internacional. Habían mujeres, parejas y todo de México, de Colombia, de El Salvador, de Honduras. Nos extrañó mucho porque era bastante diverso, ¿verdad? Habían personas que eran parejas que decían, ahí ponían sus anuncios, por ejemplo, busco una mujer que me ayude a tener un bebé, por ejemplo. Y otras que respondían, yo lo alquilo, y empezábamos a ver un montón de estos mensajes. De repente habían unas que dejaban su teléfono, otras que dejaban solo que por medio de Messenger. Al final era un montón de formas de poderse comunicar con ellas. Pero una de ellas realmente tuvo como que más contacto conmigo, ¿verdad? Entonces me mandó, como tenía su número, le hablé por WhatsApp. Y ya al hablarle por WhatsApp, pues entablamos una conversación mucho más amplia, ¿verdad? Sobre el tema, sobre el alquiler y sobre que yo le estaba solicitando que me lo alquilara para poder tener un bebé. Bueno, ya cuando me puse a platicar con ella, que la contacté por medio del número que había dejado, le escribí lo siguiente, le puse: hola, buenas tardes, vi tu contacto en Facebook sobre el embarazo subrogado. Me llamo Rocío. Estaba buscando información hasta que vi el número. ¿Qué buscas en sí? ¿Un bebé o alquilar un vientre? Yo busco un bebé. De Guatemala, de la ciudad. Mucho gusto. La verdad, he intentado quedar embarazada, pero no se me ha dado. Estoy unida con alguien, ya tenemos varios años juntos. Yo no sé mucho de esto porque es la primera vez que pregunto. ¿Cómo podemos hacerlo? Mira, yo estoy interesada en alquilar mi vientre. Tengo 26 años y aquí en Guatemala no es legal, pero yo tengo necesidad de dinero. Tengo un hijo y estoy fértil y sana. La idea es que ustedes se hagan cargo desde el día 1. Entiendo, nosotros hacemos todo el procedimiento con los doctores y clínicas. ¿Y cuánto nos cobraría? Yo lo que estoy pidiendo son 500,000 más los pagos de clínicas y doctores, porque yo tengo a mi familia y además no quiero que nadie se entere. ¿Los 500,000 es el precio final? Lo de la inseminación es lo que estamos viendo con mi pareja por el momento, esa es la opción. Me gustaría que pudiéramos reunirnos, no sé si es posible, ya sea que podamos viajar o que vengas a Guate para ver todos los detalles. Pues sí me parece, pero si viajo ustedes pagarían los viáticos o bien viajar a donde vivo. Esta fue toda la plática, ya después de esto, ahí quedamos y ahora pues llega el momento en que nos juntemos con ella. Nuestro reto fue ganarnos su confianza, entender por qué alguien decide ofrecer su vientre a cambio de dinero y a unos completos desconocidos. Pero también iniciar un proceso encubierto, haciéndonos pasar por una pareja que busca ser padres. ¿Ya le escribiste? Ya.
pues dijo que había entrado, pero no sé dónde está. Yo creo que ahí está. Ya la vi. Yo creo que sí. ¿Tú cómo se llama? ¿Azucena? Le vamos a preguntar si ella se llama Azucena. Preguntarle si es A ver. No se contestó. Hola, tú eres Azucena. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, aquí. Y nosotros pasamos de largo. Cansado. Sí. Sí, mucho calor. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Qué bueno. ¿Por qué? Sí, la verdad, tengo mi familia, pero como cualquier persona queremos tener algo para estar. No estamos bien económicamente. Entonces, hace como unos 8 meses me estaba platicando con una persona y me contaba diciendo que el sueño de esa persona también era tener hijos. Entonces me quedó como sonando, me metí a las redes sociales, estuve viendo un poco de páginas, vi que pues ya aquí en Guatemala no hay nada de información acerca de eso. Entonces me comentaron mis papás, nosotros tenemos que tener hijos. Y es lo que le digo, ¿verdad? Yo tenía las ganas, pero de ahí pues estoy enamorada de él, y dije, está bien, pero si le dije a él, a mí me gustaría hacer eso, pues hay tantas personas que quisieran un bebé. Entonces, nuevamente me quedó sonando otra vez, y en una publicación dejé mi número y dije, alguien que fuera de Guatemala lo va a ver, en algún momento me va a contactar. Me contactó una pareja de Chile, pero no me gustó tanto porque ellos estaban muy interesados en mi vida personal. Sí, pues. No, él estaba súper de acuerdo y me dijo... No sabemos si todo lo que escuchamos es cierto, pero hay algo evidente. Estas ofertas existen y tarde o temprano alguien las acepta. Sí, el doctor tiene que estar su parte y ya yo doy toda la información. Eso sería muy provechoso. Para yo no sentir tampoco nada de eso tan personal, ¿me entiendes? Pero mire, yo le voy a ser muy sincera. Yo, así hablando de súper sincera, yo le estoy haciendo súper sincera. Yo no busco, yo de verdad ya no busco más a mi vida. Sí, yo tengo metas y como le dije a mi esposo, lo voy a hacer porque busco un bien para mi hijo. Yo necesito dejar algo para mi bebé y que él se sienta protegido por algo muy pequeño. ¿Y cuándo quisiera comenzar? Me pregunto para yo empezar a ordenar todo. Finales de mayo, para que no El pago también de... ¿Cómo es? Le voy a comentar de todas formas, así como vamos a estar en información.
acordamos en que ella me dijo que ella iba a ser la incubadora y yo iba a ser la mamá. Esas fueron palabras de ella, que era una incubadora que nos iba a ayudar a tener un bebé, que íbamos a hacer el contrato con mi abogado y que ella iba a firmar todo, que primero le íbamos a enviar nosotros un borrador para que ella estuviera segura, porque ella quería enseñárselo a su esposo, porque a esto pues su esposo está de acuerdo, pues, o sea, él está con ella en esta situación, el resto de la familia no, pero pues es así. Y le vamos a montar un supuesto contrato, borrador, para que ella lo vea con su esposo, y si tiene algunos cambios o algo así, pues ella nos lo va a decir. Y en teoría pues ya venimos y hacemos una firma y empiezan los trámites para empezar en el mes de junio, ¿no? Eso fue lo que quedamos con él. En este proceso no hay un solo responsable. Es una decisión de dos vías: quien alquila su vientre y quienes están dispuestos a pagar por él. Un acuerdo que deja muchas preguntas, desde legales, éticas y profundamente humanas. Te comentaba que aquí en Guatemala no existe como tal el tema de la gestación subrogada, por ejemplo, que la veamos en clínicas o establecimientos abiertamente, pero de alguna forma clandestina. Posiblemente sí hay personas ofreciendo el vientre en alquiler. ¿Crees que es peligroso hacerlo también de forma clandestina o de forma ilegal? ¿Se lo podemos ver de alguna forma? Sí, claro, yo creo que sí. O sea, digamos que al hacer las cosas ilegalmente hay mucho más riesgo tanto para los papitos como para las mamitas. Porque si, digamos, tenemos una urgencia médica, sabemos que no vamos a recibir la atención adecuada en un centro de salud, ¿sí? Porque pues nos va a tocar negar que es un vientre de alquiler o que es un embarazo subrogado. Entonces sí, a más ilegalidad hay más riesgo. ¿Te enfrentas a estigmas por esto? Sí, muchos estigmas, ¿no? Cuando yo realicé entrevistas, digamos que han sido un poquito virales, uno recibe comentarios como que yo no sería capaz de regalar un hijo. ¿Qué clase de madre regala un bebé, no? Entonces digamos que no tienen pues en claridad el tema, porque volvemos a lo mismo, no tiene el ADN, no es un hijo mío, viene pues con un embrión, un ADN muy diferente, pero sí, hay estigmas. Sí. A fortuna mía, pues nunca me ha interesado la opinión del resto de personas, entonces digamos que me echo aceite para que me resbale. Sí, lo importante es lo que yo piense, lo que piense mi familia, y dar a conocer que es un proceso muy bonito y lo que me deja enseñanza. Hay historias que quedan en la mente, entrevistas difíciles y verdades ocultas que nadie se atreve a contar y que no son posibles sin la confianza de ustedes, nuestra audiencia. Hemos abierto expedientes que la mayoría prefieren verlos cerrados y hemos mostrado verdades que otros callaron. Hoy, después de 9 años, nuestra misión sigue intacta. Expedientes 9º aniversario. Expedientes. La infertilidad es un tema más común de lo que se cree, y la ruta hacia un tratamiento médico puede ser largo, y esto no le garantiza el éxito. Es aquí donde aparecen esas otras alternativas. En Guatemala, el embarazo subrogado no está claramente regulado, lo que abre la puerta a vacíos legales y acuerdos que pueden poner en riesgo a todas las partes involucradas. Y es precisamente en ese terreno incierto donde estas historias comienzan a surgir. En principio es bastante complicado hablar de un contrato de esta naturaleza, pues porque debe cumplirse con 3 requisitos. La capacidad de quienes participan dentro del mismo, que ese consentimiento no adolezca de vicio, establece la ley, es decir, que no haya habido intimidación o violencia, y que el objeto sea lícito.
Y acá pues obviamente este último requisito no lo cumplirían este tipo de contratos, pues porque no está permitida desde el punto de vista legal la maternidad subrogada. Y un principio fundamental es el interés superior del niño, por lo tanto sería bastante difícil realizar un contrato de esta naturaleza y sobre todo si en dado caso se realizara, ¿ante quién se podría exigir después su cumplimiento? Es ahí donde se vuelve complicado. El principal obstáculo es el registro. ¿El Registro Nacional de las Personas en cuanto a la inscripción del nacimiento de un niño? Sí. Bueno, acá nos vamos a encontrar con que hay 3 documentos que se pueden presentar. El que extienda el hospital donde nació el niño, el que extienda el médico, entenderíamos un médico privado, o una comadrona, ¿no? Entonces, en ese sentido, el certificado lo que indica es que el niño nació de cualquiera de las 3 formas que acabo de mencionar, y pues en este se establecería en principio que responde a la verdad, que en cualquiera de los 3 casos el niño es hijo de quienes efectivamente se presume son los padres, ¿no? Se llevó a cabo el juicio, duró casi un año, y en el mes de octubre el juez determina que tanto el papá biológico natural, don Leonel Enrique Pinto Lemus, como la señora que dijo que era la mamá, pero que después se descubrió que no era la mamá, doña Silvia Rivera, y la mamá legítima, doña Mónica, los 3 habían violado los derechos del niño, y en la sentencia así lo dice el juez, y ustedes la pueden corroborar. Es más, el juez de Chimaltenango, aparte de darle el abrigo definitivo a los abuelos paternos, certifica lo conducente en contra de varias personas. Certifica lo conducente en contra del médico que recibió o que participó en el parto del niño, porque el médico llegó a declarar al juzgado y él dice que doña Silvia, lo estoy parafraseando, lo había pues supuestamente comprado para que le diera a ella con el nombre de ella el informe para que asentara la partida de nacimiento del menor, pero a quien él había atendido era a doña Mónica Grajeda Franco. La denuncia que hoy nos ocupa en el presente proceso no fue interpuesta por mi patrocinada, sino que fue por él. Buscó a la madre gestacional, le pagó para que presentaran una denuncia aduciendo que habían tenido una relación sentimental y que producto de eso era el niño. Es cierto, el día 3 de diciembre, ante la duda, el juez de primera instancia institucionalizó al niño, derivado que no se sabía con exactitud quién era la madre, quién era el padre. Esta fiscalía considera que el niño ya ha sido objetizado por los sujetos involucrados en el sentido que no están viendo qué es lo mejor o más conveniente para el niño, sino existe un derecho de quererlo poseer como un bien. Existe ese interés particular de los sujetos de poseer al niño sin ver ya las repercusiones que ha causado todos estos juicios legales. Por tal razón, esta fiscalía sí considera que a la presente fecha los recursos más idóneos para estar con el menor son sus abuelos paternos, porque entre el señor Leonel Enrique y la señora Silvia Marina Rivera a la presente fecha ellos tienen conflictos, y los conflictos de los adultos siempre van a repercutir en los niños. Este es un caso del año 2016, uno de los más cercanos en el sistema de justicia del país. Una resolución que evidenció la falta de normativa y que deja al descubierto un escenario mucho más complejo. Entonces, la madre o la ley de alguna forma, ¿quién ampararía? ¿A las personas que pagan por este vientre o a la madre que lo tiene? Pues ampararía a quien lo parió, que en este caso es la madre. Sin embargo, luego nos encontraríamos con algo bastante curioso y complejo, que sería la prueba de ADN. Es ahí donde yo les digo que la ley no está actualizada en ese sentido y que en principio pues no está permitido acá, ni en Guatemala ni en otros países. Pero por otro lado nos encontraríamos con ese tema interesante, que el óvulo y el espermatozoide pues son de terceras personas, distinta a quien realmente parió al niño.
¿Qué delitos podríamos encontrar acá? En principio tendríamos el de suposición de parto, porque se supone que alguien parió y realmente no lo hizo. Y por otro lado tenemos la supresión o alteración del estado civil, y esto establece el Código Penal, que es pues anotar prácticamente en el Registro Nacional de las Personas o inscribir a un niño con datos que no le corresponden. En este caso concreto, inscribirlo como hijo de terceras personas. Cuando los padres no quieren tener un bebé y desean tener un bebé, pueden transitar por una experiencia profundamente dolorosa, porque no solo implica que no llega ese bebé, sino implica que hay una ruptura en la narrativa del futuro, que hay un rompimiento en el proyecto de vida, en las ilusiones, en los sueños, en el plan de formar una familia. Entonces son muchas cosas que se juntan, que al final termina siendo una experiencia profundamente dolorosa para las parejas. Mira, aunque hay un acuerdo de ambas partes entre los padres de intención, ¿no?, que son los que donan, bueno, los que aportan en este caso, ¿no?, más que donar, los que aportan el óvulo y el espermatozoide, pero la madre que lo gesta pues está transitando un proceso de embarazo en el cual se ve implicado el cuerpo y las emociones. Entonces, el cuerpo, las emociones y las hormonas, y por lo tanto puede haber una conexión con el bebé, pero también puede haber una ambivalencia entre esta conexión con el bebé y la preparación para la separación al momento del nacimiento y de que tengan que entregar al bebé. Y posterior a ello también puede haber un vacío, un duelo, ¿no?, por esta separación. Sin embargo, esto puede variar en función de cada mujer, de cada contexto, de la preparación que tenga para esa separación y del acompañamiento psicológico en el proceso. La parentalidad no siempre está vinculada con la gestación, está vinculada muchas veces con el vínculo que se pueda generar con ese bebé. Hay muchos padres que empiezan a generar ese vínculo desde la anticipación, desde la imaginación, y se consolida ya después del nacimiento de ese bebé, cuando ya lo llevan a casa por medio del contacto, por medio de la mirada, por medio del juego, por medio de la satisfacción de las necesidades del bebé. Entonces sí lo pueden llegar a generar, lo pueden llegar a construir también. Más allá de lo legal y lo emocional, existe una realidad que afecta por igual a hombres y mujeres, y nadie está preparado para recibir una noticia así. Que la infertilidad es la incapacidad de la paciente de lograr un embarazo en un promedio de 1 año luego de haber tenido relaciones sexuales sin protección. Pero también tenemos que encasillar que existen otro tipo de definiciones ahí que nos pueden nos ayuda a poder clasificar a nuestra paciente. Por ejemplo, existe lo que sería la infertilidad primaria, que es aquella que se produce en una paciente que nunca ha estado embarazada. Y de ahí tenemos la infertilidad secundaria, que es aquella paciente que ya logró un embarazo y que posteriormente pasa 1 año de una vida sexual activa y no logra el embarazo como tal. Sí tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos una evaluación para una paciente con infertilidad, lo ideal es que consulte la pareja también. Se considera que muchas veces el gran problema es la paciente, pero tenemos que tener en cuenta que cuando abordamos este tema, pues es una probabilidad de un 40% para el hombre y un 40% para la mujer. Y existe un 20% que generalmente se conoce como idiopático, o sea que no encontramos una razón como tal. Entre los factores que pueden ejercer en la mujer, tenemos que tener en cuenta que hay
o pueden haber anomalías a nivel de su matriz. Por ejemplo, lo más frecuente, los miomas uterinos, que pueden generar ciertos procesos de dificultad para la búsqueda del embarazo, principalmente cuando estos entran en contacto con la cavidad endometrial, o tenemos un mioma que está dentro de la cavidad endometrial y que nos genera esa dificultad. Podemos tener lesiones, por ejemplo, a nivel del cuello de la matriz, por eso la evaluación ginecológica cada año con la paciente debe de ser de una manera adecuada y debe de ser completa para diagnosticar ese tipo de patologías, pero también podemos tener algunas complicaciones y algunos procesos infecciosos a nivel de las trompas de falopio y algunas tumoraciones a nivel de los ovarios. Y en relación a nosotros los hombres, pues podemos tener también ciertas patologías que son pues ideales evaluarlas, en su caso por el encargado especialista, ¿verdad? Que en este caso pues pudiera ser un urólogo, porque sí hay que descartar en algunos momentos patologías como la criptorquidia, que es la falta del descenso del testículo, el hidrocele, que es acumulación de líquido a nivel del testículo, o la formación de venas varicosas, que sería el varicocele a nivel del testículo, y la presencia también de una eyaculación retrógrada o una eyaculación muy temprana. Las causas pueden ser muchas, pero hoy la innovación médica abre nuevas posibilidades para quienes buscan una oportunidad de formar una familia. La fertilización artificial, esto, digamos, sustituye, o bueno, no sé si decir sustituye, pero nos permite una alternativa a aquellos procesos en donde durante el evento sexual la cantidad de espermatozoides que son inyectados con el propósito de fecundar al óvulo no son lo suficientemente buenos o no son el número esperado. Entonces lo que hacemos es resguardar el número de espermatozoides, tenemos 2, 3 o 4 del mismo donante y ya todos estos juntos vamos y se colocan en mamá. Entonces ya tenemos una cantidad óptima o una mucho mejor cantidad que permite aumentar la probabilidad del éxito reproductivo. El in vitro, por otro lado, suele ser un procedimiento un poco más complejo, en donde la fertilización, eso significa la inyección del óvulo, la inyección del espermatozoide en el óvulo ocurre afuera y usted lo que hace es colocar ese óvulo fecundado. Entonces, hoy por hoy se inyecta uno y usualmente si la pareja está bien escogida, si la pareja ha sido tratada de manera óptima, si tiene todo el diagnóstico que necesita, el éxito es bastante alto. Público no existe una oferta, cuando menos legalmente instituida, no existe una oferta a nivel público. Es completamente privado en Guatemala. Deben saber que existen algunos países que incluso lo tienen prohibido. Costa Rica, por ejemplo, es un ejemplo muy interesante. Durante mucho tiempo Costa Rica venía a Guatemala o iba a Estados Unidos. Hoy por hoy la opción de los amigos en Costa Rica es Panamá o Colombia, porque en Costa Rica usted no puede hacer, porque existe una legislación que norma estas actividades, usted no puede tener una fertilización in vitro para su pareja. Las causas pueden ser muchas, pero la innovación médica ha descubierto milagros los cuales antes ni se podían imaginar. La pregunta es, ¿hasta qué punto nos encontramos con tal de cumplir el deseo de ser padres? Gracias por acompañarnos. Volveremos la próxima semana con otro interesante tema. Buenas noches. Miles de voces nos han entregado su confianza.
Y la enfermedad que nos está causando es la infección del VIH. Un equipo de investigación que evidencia la realidad. ¿Y qué tal, buenas? Es para... Que ustedes conseguían sangre, nos dijeron. Envíe su denuncia al nuevo número de WhatsApp 3427 8645.